Bueno, buenos días. Hoy es día de avance en el programa de vacunación y la buena noticia es que el día de mañana todos los adultos o personas adultas de 18 y más años tendrán al menos una dosis en la ciudad. Y prácticamente el 78% ya tiene 2 dosis. Entonces cumplimos con la promesa o el compromiso que hizo el presidente de la República de que en octubre al menos todos tuvieran una dosis. Nosotros ya lo cumplimos el día de mañana, que es el último día de vacunación de esta semana. Ya todos los adultos de 18 y más años, hombres y mujeres, tienen al menos una dosis. Así que es una muy buena noticia para la ciudad y gracias a esta vacunación pues sigue disminuyendo el número de personas hospitalizadas en la ciudad. Entonces le voy a dar la palabra a Eduardo como siempre y después contestamos sus preguntas. Hola, muy buenos días a todos. Se me pone la presentación. Les comentamos entonces cómo va la situación de la pandemia del COVID-19 en la Ciudad de México. Siguiente. De acuerdo a la última notificación que recibimos del Gobierno de México, la recibimos el día de ayer, continuamos en semáforo amarillo por lo menos 2 semanas más. Quedamos en 11 puntos, es decir, a un punto del verde. Estamos ya muy cerca, fue por algunas décimas en un par de indicadores, pero afortunadamente continúa la mejoría en una buena parte de los indicadores. Siguiente. Empezando por el más importante de monitoreo diario, que es los hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México y en la ciudad. En el caso de los hospitalizados en el Valle de México, al día de ayer en la noche contábamos con 2.066 personas que requerían hospitalización por COVID a sospecha del mismo, 1.410 en camas generales y 656 en camas que requerían intubación. Es una reducción de 279 personas comparado con las 2.345 personas hospitalizadas que teníamos hace una semana, es decir, una reducción cercana al 12% en una semana. Siguiente. Una tendencia muy similar para la Ciudad de México, en este caso 1.466 personas hospitalizadas en el Valle de México, en la Ciudad de México, 927 camas generales, 539 camas con ventilador, una reducción de 211 en la última semana. Entonces también en el caso de la Ciudad de México es ligeramente mayor la reducción, cerca de 15% menos hospitalizados que hace una semana. Y ya nos estamos acercando a números similares a los momentos más bajos de la pandemia. En este momento estamos en números similares a los que teníamos a principios de mayo del 2021, cuando estábamos muy cerca del punto mínimo. Siguiente. Los ingresos hospitalarios con respecto a esta tercera ola se han reducido ya en 68%, continúa afortunadamente, como pueden ver en la gráfica, la reducción del número de personas que requieren hospitalización día con día. En los últimos 7 días, 764 personas, es ligeramente menos de 110 promedio diario, y como les decía, es una reducción ya del 68% con respecto a la tercera ola, a su máximo que fue 2.371 el 14 de agosto. Estamos también en este sentido ya acercándonos al número mínimo de ingresos hospitalarios que hubo en la ciudad, que fue cercano a los 450 la primera semana de junio de este año. Siguiente. También vemos que siempre es un indicador que nos pronostica cómo van a moverse los ingresos hospitalarios en las próximas semanas, una reducción bastante importante y continua en los casos activos. Al día de hoy en la Ciudad de México, el dato más reciente confiable nos indica cerca de 18,000 casos activos, comparado con nuestro máximo de 66,000, es decir, una reducción del 73% con respecto al número máximo de activos que en este caso observamos durante los primeros días de agosto del presente año en esta tercera ola. Siguiente. Y los datos más recientes de positivos en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales, donde se hacen la gran mayoría de las pruebas diagnósticas de COVID en la ciudad, también presenta una mejoría. Estamos hablando que en los últimos 7 días en promedio se identifican ligeramente menos de 700 personas en promedio diario en los kioscos. Ya es una reducción muy importante de casi el 75% con respecto a los 3,000 que llegamos a identificar a principios de agosto. Siguiente. Y además la positividad continúa una tendencia descendente. En la última semana ha mostrado una de las pendientes más claramente a la baja en las últimas semanas. Estamos justamente en 9.9% de positividad en macroquioscos, centros de salud y centros comerciales para los últimos 7 días. Una reducción importante con respecto al 13% que teníamos hace una semana y ya una reducción del 50% en positividad con respecto al casi 19% que fue nuestro máximo de los primeros días de agosto. Siguiente.
Les damos también el cierre de vacunación a corte del día de ayer, en la noche que cerró el segundo día de esta fase 30 de vacunación. Siguiente. Con los datos, el día de ayer teníamos ya 6.8 millones de personas de las cerca de 7.1 millones de personas de la ciudad con por lo menos una dosis, es decir, el 95%. En las primeras horas del día ha subido otros casi 50,000, entonces creo que vamos ya en 95.5% más o menos. Y tenemos al corte también de ayer en la noche 73%, es decir, 5.2 millones de personas con esquema completo. Estimamos, como se ve en la siguiente gráfica, por favor, que para mañana este sea el corte al final del día. 98% de las personas mayores de 18 años con por lo menos una dosis en la ciudad y el 74% con esquema completo. Siguiente. Y así se verá al día de mañana la cobertura por alcaldía con la proyección del final del día. Nos quedarán 3 alcaldías de vacunar 30 a 39 años, las 3 son con AstraZeneca. Esperamos poderlas anunciar muy pronto. Hoy en la tarde recibiremos noticias sobre las asignaciones de la vacunación para la próxima semana y podremos informar con más detalle este fin de semana. Y en términos de 18 a 29, ya tenemos en este caso 7 de las 16 alcaldías con esquema completo y todas las 16 con por lo menos una dosis. Siguiente. Nada más para recordar, porque es importante que a nadie se le pasen sus fechas, cómo es la programación que tenemos activa el día de hoy y mañana. Segundas dosis de 30 a 39 años, hoy viernes y mañana sábado en Cuauhtémoc, en el Centro Médico Siglo XXI, en la Biblioteca Vasconcelos, en la Deportiva Villa Milpalta para los residentes de Milpalta y en la Expo CU para los residentes de Magdalena Contreras, en los 3 casos con AstraZeneca. Siguiente. Y tenemos 9 sedes de primera dosis 18 a 29 años de Coyoacán, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, que son en Prepa 9, en el Censis de la Marina, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Politécnico Nacional, en el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad Universitaria, en la Expo Santa Fe, en la FE Zaragoza de la UNAM, en la Vocacional 7 del Politécnico Nacional, en Telecomunicaciones de México, Telecom, y en la Unidad Habitacional Militar El Vergel. Siguiente. A las personas que no entren dentro de esos grupos, pero no hayan podido acudir a su segunda dosis, en este caso de AstraZeneca, mañana, si ustedes recibieron la vacuna antes del 30 de junio, es decir, ya pasó su cita original de segunda dosis, hoy y mañana también pueden acudir, los esperamos en el Centro Médico Siglo XXI, en la Biblioteca Vasconcelos, en la Expo CU y en la Deportiva Villa Milpalta. Los únicos requisitos son ser residente de la Ciudad de México, llevar nuestro expediente de vacunación que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx y el comprobante de vacunación que te dieron en la primera dosis mostrando que recibimos la primera dosis el 30 de junio o antes. Siguiente. Y también para las personas de 18 y más años que no se pudieron vacunar de primera instancia, pueden acudir hoy y mañana también a recibir su primera dosis en estas 9 unidades de vacunación que tendremos disponibles el día de hoy, el día de mañana, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Los únicos requisitos para recibir nuestra primera dosis como rezagados son ser residentes de la Ciudad de México y acreditarlo con un comprobante de domicilio o su identificación, llevar el expediente de vacunación que pueden descargar en mivacuna.salud.gov.mx y en este caso, si es indispensable, tener 18 años cumplidos. Siguiente. Y bueno, eso serían la actualización del Programa Nacional de Vacunación. Y le pasaré la palabra a la doctora Oliva. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Los datos de salud en tu vida, salud para el bienestar, la siguiente. Básicamente, lo que tenemos es, seguimos con las detecciones, 63,373 personas atendidas, acumuladas. El día de ayer se identificaron 1,254 y en términos de los acumulados, el 42,987, que es el 67.8%, son personas que tienen, que son el total de detecciones y donde tenemos sobrepeso con el 27.6%, con obesidad el 21.6% y con diabetes el 10.8%, hipertensión arterial es el 7.8% del total de personas atendidas y detectadas. Esos son los datos acumulados y el programa sigue avanzando. En estos momentos se están ya integrando los comités comunitarios y que se están articulando a los comités de salud de los centros de salud. Así es como vamos en Salud en tu Vida. Gracias. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días. Primero preguntar, ¿qué indicador es el que falta bajar para bajar este punto?
De hecho, en 2 indicadores estamos a décimas de bajar punto, que nos hubiera pasado al verde, y yo creo que es cuestión de días para que esos cambien. Particularmente la ocupación hospitalaria, tanto en camas con ventilador como en camas generales, reportada a la red IRAG. En ambos, en los datos oficiales del Gobierno de México salimos en 37%, y el corte es 35%. Es decir, si continúa unos días más, 3, 4 días más la reducción de ocupación hospitalaria, en esos 2 indicadores deberíamos estar bajo el 35% y ya cercanos a los 9 puntos. Perfecto. ¿Habrá actividades que se reabran para esta semana? Esta semana continuamos con todo lo que ya está abierto, que es prácticamente todas las actividades, con las restricciones que ya conocen. Doctora, por otro tema, preguntarle, ya hoy toman protesta los alcaldes, a ver si ¿cuándo iniciarán las reuniones de cabildo con estos alcaldes? La próxima semana hay reunión de cabildo, es a distancia. Vamos a veces hacerla presencial, a veces a distancia por comodidad, no por otra cosa. Son algunos temas que vamos a plantear, el tema de los gabinetes de seguridad, que para nosotros es muy importante que continúen. En segundo lugar los temas que tienen que ver con la atención ciudadana, las 2 ventanillas que existen en todas las alcaldías, que es el CESAC y la ventanilla única, que como saben hemos estado ampliando los procesos de digitalización para que sean iguales en todas las alcaldías. Entonces, ese es otro tema que queríamos plantear, y asuntos generales. Y también el tema del Consejo de Protección Civil, que se va a anunciar ahí qué día se va a realizar, porque es muy importante que todos los alcaldesas nuevos que están entrando sepan cuáles son los protocolos de protección civil en caso de sismo. Perfecto. ¿Cuándo sería? ¿Qué día? No recuerdo si es martes o miércoles, pero es a mediados de la próxima semana, y pues felicitaciones a todos los alcaldes y alcaldesas que están tomando protesta el día de hoy ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Y por último, doctora, preguntarle qué opina de la reforma energética que propone el presidente, en la que se contempla frenar las concesiones de litio y desaparecen algunas subsidiarias de CFE como la CRE. Sí, pues son 2 temas centrales. El primero es el litio. El litio, como ustedes saben, es un recurso natural que es fundamental principalmente para las baterías. En general, en todo el mundo hay un proceso muy importante de reconversión del transporte vehicular, tanto público como privado, de hidrocarburos hacia baterías eléctricas. Y el litio es uno de los principales componentes de las baterías eléctricas, no solamente en los vehículos, sino en muchas otras bienes de consumo que están orientados hacia la electrificación. Entonces es muy importante que este recurso natural le pertenezca a la nación, eso implica soberanía. Y la otra es, no se quita ninguna concesión, hasta donde entiendo, más bien es garantizar que la Comisión Federal de Electricidad tenga al menos el 54% de la generación eléctrica, lo cual también es fundamental. Lo vimos ahora cuando Texas, por ejemplo, sufrió un importante desabasto en el caso del gas natural para la generación eléctrica, y si Comisión no fue lo mismo en el país, y eso fue gracias a la empresa nacional. Entonces permite la generación privada, pero en un nuevo esquema en donde se fortalezcan las empresas nacionales, que es algo fundamental y que estamos viendo ahora en España, por ejemplo, como la liberalización lo único que hizo fue elevar los costos de la electricidad. Entonces, una visión de largo plazo que siempre fue la visión del movimiento al cual representamos, y no se hacen ni expropiaciones ni nacionalizaciones, lo cual está bien, sino sencillamente garantizar la operación de la empresa eléctrica. De igual manera, el Centro Nacional de Control de Energía siempre fue parte de Comisión Federal de Electricidad y funcionaba justamente dándole a la Comisión Federal de Electricidad y a sus plantas de generación la prioridad de entrada al despacho de carga. Perdón que tome tiempo, pero justo es lo que enseñaba en la maestría. La generación eléctrica tiene en general una característica
que es que hay muy poco almacenamiento, con excepción de las presas que almacenan agua para la generación. En todas las termoeléctricas, la generación prácticamente al mismo tiempo se consume. Entonces, a lo largo del día, obviamente en este momento, por ejemplo, se consume menos electricidad que la que se consume entre las 7 y las 10 de la noche, porque pues se prenden todas las luces. Entonces, el despacho de carga, es decir, la cantidad de plantas que están generando a lo largo del día, depende de la demanda. ¿Quién controla esto? Un área que antes estaba en Comisión Federal de Electricidad, que es el Centro Nacional de Control de Energía. Con la reforma energética, el SENACE se fue a un área de regulación entre privados y la propia Comisión Federal de Electricidad, de tal manera que había el mismo trato a Comisión Federal que a los privados. Ahora lo que se quiere es fortalecer la generación eléctrica de la empresa eléctrica y que SENACE regrese a Comisión Federal de Electricidad, que además son los mismos técnicos los que estaban antes en SENACE, ahora en un esquema distinto por la reforma energética, y regresaría a Comisión Federal de Electricidad, lo cual le da una fortaleza muy importante al servicio de energía eléctrica en nuestro país. Entonces, son parte fundamental de la reforma que está planteando el presidente, y ni se nacionaliza, ni se expropia, ni mucho menos, sino sencillamente se fortalece a la empresa eléctrica del Estado en el 54% y a la regulación del despacho de carga que controla la demanda y oferta de energía eléctrica. Perfecto. Doctora, nada más por último, la llegada de los nuevos alcaldes es una nueva realidad política. ¿Llamaría a la unidad, a dejar atrás las diferencias? Lo que hemos hecho siempre es, por supuesto que hay diferencias, venimos de proyectos distintos, hay dos proyectos de nación. Nosotros representamos un proyecto de nación y ellos representan otro proyecto de nación, al menos la mayoría de ellos. Y hay diferencias y se puede hablar de las diferencias. El tema es que por la gobernabilidad de la ciudad, el funcionamiento de la ciudad, siempre va a haber una relación institucional y con el objetivo de servir a la ciudadanía, de servir a los habitantes de esta ciudad. Perfecto, muchas gracias. Continuamos con Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Pues ya una de las preguntas orales del tema de hoy la respondió bastante bien, con la clase de física incluida, pero con relación a otros temas, sí quiero preguntarle cómo va el tema del incorporar nómina a empleados que están bajo contratos de honorarios de ese tipo, porque ayer en la Cámara de Diputados, justamente que teníamos la cobertura, fue un grupo denominado 469, si no mal recuerdo, que tienen ese tipo de nóminas, estaban quejando de que no los han incluido. Si nos puede hablar un poco de cómo va el tema de la incorporación a nómina de los empleados que están ahorita por honorarios. Hay una regulación nacional, que es la Ley de Coordinación Fiscal, que establece que no puede crecer el capítulo 1000, que es el capítulo de nómina. Lo que nosotros hemos estado haciendo, pues es justamente con el programa de austeridad republicana, es quitar todo lo que no representa la operación del gobierno de la ciudad y al mismo tiempo ir contratando, pues, tanto en la ampliación de los grandes derechos como en la operación de la ciudad. Entonces, por ejemplo, los 4,000 médicos que se están integrando a los distintos centros y hospitales de la Ciudad de México, que algunos de ellos trabajaban en el Citibanamex, se integran en una nueva nómina de salud que fue establecida por el gobierno de la ciudad o al INSABI. Ellos entran con sus contratos y todas sus condiciones. En el caso, por ejemplo, de la Rosario Castellanos y el Instituto de Educación Media Superior, particularmente en la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, hoy están contratados por honorarios y el objetivo es que poco a poco vayan integrándose a una nómina en donde se fortalezca el derecho a la educación y que estén integrados con todas sus prestaciones laborales. Entonces, ahí va a ser así. Hay otros casos en donde se requiere que estén contratados por honorarios y se va a mantener de esa manera. Y finalmente, en el tema del presupuesto, de los números, sabemos que todavía falta un poquito para que llegue esta propuesta al Congreso local, pero ¿cómo va a pedir lo mismo, un poquito más de lo que se tuvo el año pasado, doctora?
Ya vamos a esperarnos estamos trabajando sobre ingresos y egresos. Afortunadamente se han ido recuperando diversos ingresos, no por encima de lo que se planteó en su momento. Eso quiere decir que la secretaria de Administración y Finanzas hizo una muy buena proyección de hacia dónde íbamos a quedar a final del año, y sobre eso estaríamos planteando el próximo año y respetando lo que establece la Constitución, tanto para las alcaldías como para las otras actividades del gobierno de la ciudad, y cumpliendo con lo que nos comprometimos con los habitantes y fortaleciendo sobre todo el metro, que es uno de los temas centrales del próximo año. Gracias, doctora. Buen día. Continuamos con Juan Raimundo Hernández, de Diario Basta. Buenos días. Sean dos preguntas, rápidamente dos. La primera sería referente a, esta es una petición que ha estado llegando al periódico. Históricamente el Zócalo fue el corazón de la República en el que se reunían las familias. Fue un parque con flores, con jardinería, con muchas bancas de descanso, y los mexicanos disfrutaban todos los días, todo el día este espacio. Hoy en día es una plancha de cemento, de concreto, en donde, nada más, se ocupa para lo que son los desfiles militares. Ya había habido alguna propuesta con el ingeniero Cárdenas de rescatar este esplendor de este lugar, de hacerlo, y ahorita retomando los postulados del presidente López Obrador, de volver a lo que es la reunión familiar, que este lugar vuelva a ser un lugar de esparcimiento, de convivencia. No sé si ustedes ya han planteado volver a rescatar esos proyectos precisamente para, ¿por qué no decirlo? Ese día en donde ya podríamos abrazarnos, como lo decía el presidente López Obrador, y inaugurar estos monumentos, el monumento a las personas que han combatido al COVID y que lamentablemente han fallecido, y que se hacía la propuesta que se hiciera un monumento aquí en el Zócalo capitalino. No sé si ustedes ya lo tengan contemplado. Sí, es algo que tendríamos que ver, porque el Zócalo también es una plaza cívica muy importante. Por ejemplo, pues la celebración de los 200 años de la independencia. No hay otra plaza cívica de este tamaño donde pudieran realizarse estas actividades, y en efecto al mismo tiempo pues la recuperación de espacios públicos. Lo que hemos hecho ahora pues es este Zócalo peatonal que ustedes están viendo, y que se va a hacer en otros lugares del centro de la ciudad. Y la parte de convertirlo en un parque, pues ya habría que revisarlo con más detalle, dado que también es una plaza cívica. La segunda, en su testamento del presidente López Obrador, él dejó estipulado que no se instalaran monumentos, no se cambiaran nombres a calles, ni se pusieran nombres de escuelas, pero también una petición es, ahorita el gobierno capitalino, ¿cuántas peticiones de instalar monumentos, de cambiar calles, de escuelas, han estado recibiendo ustedes precisamente para esta situación? Tendría que revisarlo. Esencialmente lo que hemos hecho son lo que nos planteamos como gobierno en la celebración o la conmemoración de estos 7 siglos, 500 años y 200 años del México independiente, que es este cambio de nombre que hicimos en vez de la Plaza del Árbol de la Noche Triste, la Noche Victoriosa, el cambio de Puente de Alvarado a México Tenochtitlan, junto con los cambios tanto en las estaciones de Metrobús como en la estación de metro, el monumento o los monumentos que estamos haciendo a las heroínas que nos dieron patria, y el cambio del Colón. Hasta el momento es lo que nos hemos planteado, y habría que revisar si hemos estado recibiendo algunos otros cambios de nomenclatura. Finalmente, con la instalación de estos bancos del bienestar, no sé si ya el gobierno de la Ciudad de México está planteando ya trasladar sus nóminas precisamente a los bancos del bienestar, y si es así, ¿cuándo podríamos empezar a hablar de eso? Sí, hasta ahora el Banco de Bienestar, como lo planteó bien el presidente, ahora que estuvimos en la gira que hizo para inaugurar las sucursales, en la primera etapa solamente va a ser para los programas federales, que hoy son derechos, como pensión adulto mayor, jóvenes construyendo el futuro, personas con alguna discapacidad, los apoyos y las becas que se da por parte del Gobierno de México. Nosotros inclusive estábamos planteando la posibilidad de que
la beca universal que damos a los niños y niñas pudiera ser a través del Banco de Bienestar, pero todavía en esta primera fase no habría la capacidad. En el momento que el Banco del Bienestar tenga todas las oportunidades, pues ya estaríamos viendo este traslado y el fortalecimiento del Banco de Bienestar. Más o menos, ¿de cuánto personal estaríamos hablando que podría ser trasladado al Banco del Bienestar? Bueno, por el momento hay que decirlo, no está planteado, sino en el momento que pudiera fortalecerse la banca del bienestar en nuestro país. En la Ciudad de México hay cerca de 300,000 trabajadores y trabajadoras. Pero entonces ustedes ya lo están contemplando trasladar sus nóminas. Todavía no, hasta que no se fortalezca la banca y que ya tenga esa oportunidad, entonces no lo plantearíamos. En este momento sigue con la banca comercial. Gracias. Gracias. La última pregunta es de Kevin Ramírez, de ¿Es cuánto? Gracias, doctora. Buen día a todos. Preguntarles en primera instancia a Eduardo Clark. Nos han llegado casos de personas que buscan renovar su tarjeta de circulación y hacer otros trámites presencialmente, pero sabemos que por la pandemia no se están expidiendo plásticos en las oficinas y nos han llegado casos de personas que acuden a estas oficinas y les mandan a hacer este trámite a través de la llave CDMX verificada. Pero estas mismas personas nos han dicho que no se puede hacer ningún trámite de renovación de tarjeta de circulación a través de esta plataforma, de la página, que se han presentado fallas. ¿Qué nos puede comentar al respecto si efectivamente hay alguna falla y qué les dirá a estas personas para que puedan realizar este trámite? En primera instancia, por favor. Nada más porque es importante porque hasta hace alrededor de 15 días que yo tuve conocimiento, hay muchas oficinas que hacen trámites, algunas que están en centros comerciales desde hace mucho tiempo y estaban abriendo hasta las 3 de la tarde y di la instrucción de que se abrían hasta las 7 de la noche porque pues representa un problema para los habitantes que quieren hacer algún trámite. Entonces ya están abiertas en su horario normal. Y sobre la llave, ya. Gracias. Pues hay dos trámites en particular vehiculares que se pueden hacer de manera digital al 100%. El primero es la renovación de tarjeta de circulación. Y en ese, de hecho, me sorprende que haya algún problema porque, de hecho, es el único mecanismo para renovar de manera en línea y diariamente estamos viendo cerca de 2,000 a 3,000 renovaciones totalmente en línea de esta tarjeta de circulación, en menos de 10 minutos la renuevas. Donde tenemos un poco más de comunicación que tenemos que reforzar tiene que ver con la renovación de la licencia para conducir de manera digital. Este es un trámite que se puede hacer de manera totalmente en línea desde tu aplicación CDMX o desde llave CDMX en tu computadora. Y lo que tienen que hacer posteriormente, que tal vez donde está la confusión, es hacer una cita para recoger el plástico el día que ellos decidan. En este momento apenas se están reabriendo una buena parte de las oficinas para poder hacer ese trámite de renovar el plástico. Es decir, ya que lo renovaste en línea, tienes un certificado que dice que tu vigencia se amplió 3 años, pero tienes que, si tú lo deseas, ir a hacer esa cita para recoger el plástico. Entonces, algunas personas lo renovaron totalmente en línea y ahora están en el proceso de hacer su cita para renovar el plástico. Ahí es donde les pedimos que si están en esa circunstancia, hagan su cita en los módulos de la tesorería, en los módulos de la CEMOVI y ya. Vamos a ver, son dos temas que a lo mejor la ciudadanía no sabe y sí es importante que nos ayuden a difundirlo. Para renovar tarjeta de circulación y renovar licencia, aunque la licencia en el plástico diga fecha última, es en, digamos, 2019, es, por ejemplo, mi caso, mi licencia hasta el 2020. Sin embargo, ya hice mi trámite digital. Entonces, imprimo que ya hice mi trámite digital y ya pagué, y con ese papel ya ningún policía me puede multar porque no traiga mi licencia actualizada. Con el solo papel, el solo pago que se haga es suficiente. Si además quieren tener la licencia que diga fecha última es en la fecha en donde está establecido, entonces tenían que hacer una cita. Hoy estamos dando la instrucción para que ya se abran y pueda haber la apertura sin necesidad de cita o con cita, como se desee. Entonces las personas pueden acudir con cita a las oficinas ya para que se les pueda dar el plástico. Aparte está la opción de la llave, ¿verdad? Verificada, doctor. Sí, es decir, hay dos maneras. La tradicional, que se te venció la licencia, vas a uno de estos centros y haces tu trámite, pagas y te toman la foto y te dan tu nueva licencia para que eso ya esté abierto de manera normal, o lo haces de manera digital. Puedes tener la nueva licencia físicamente o no.
Si no quieres tenerla físicamente, no hay problema. Con el solo hecho de que lo hagas de manera digital es suficiente. Perfecto, muchas gracias. Y preguntarle en otro tema, a usted directamente, doctora, el día de hoy, bueno, sabemos que es un poder autónomo, pero se está gestando un problema, un grande problema en el Poder Judicial de la Ciudad de México, doctora, que le queremos exponer, ya que nosotros hemos publicado al respecto de los salarios, incremento de salarios, tanto de los trabajadores de la ciudad y tanto en policías. Pero este tema tiene que ver mucho con los juzgados y tribunales del Poder Judicial, ya que el sindicato mayoritario, que lo encabeza Diego Valdés Medina, tendría que negociar este aumento salarial a los trabajadores del Tribunal Superior de la Ciudad de México, pero ellos reclaman que todavía no les ha dado este incremento. Y por ello se están escudando que este sindicato mayoritario, que es jefatura de gobierno, que no está en disposición de negociar este aumento salarial para los trabajadores del tribunal, ¿no? Los trabajadores están muy en descontento, por ello están motivando a cerrar las instalaciones del Poder Judicial, los tribunales, el próximo 15 de octubre. Si no reciben alguna respuesta o alguna solución para este hasta donde entiendo es más bien el tema de un vale que ellos tienen, más que el aumento salarial que está garantizado para todos con el porcentaje que se vaya a establecer con el sindicato único, que se está en ese proceso y ya bastante adelantado. Y estamos apoyando allá al Tribunal Superior de Justicia con algunos recursos que le hacen falta y los vamos a apoyar. Por supuesto que tiene que haber un plan de austeridad en todas las instituciones, que es lo que hemos estado planteando. La situación la hemos explicado en varias ocasiones, tanto en el 2020 como en el 2021. Dada la crisis económica, hubo una reducción de los ingresos, que hoy estamos pues ya saliendo de ello, pero no estamos por encima de lo que habíamos programado. Entonces, como siempre lo hemos dicho, es importante que haya un programa de austeridad y en la medida de lo posible se les va a apoyar para poder cumplir con todo lo que requieren los trabajadores. Entonces, por parte del gobierno central hay total disposición a este apoyo, ya sea el sí, incremento. nos lo ha pedido el presidente y está ahí en pláticas con la Secretaría de Administración y Finanzas y vamos a apoyar para que así sea y al mismo tiempo estamos pidiendo pues que se cumplan con las acciones de austeridad que son importantes en todas las instituciones. Sí, doctora, porque en este caso ellos, los trabajadores denuncian que es el propio sindicato. Sí, no, la nómina y los derechos laborales tienen que cumplirse. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Concluimos con la conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.